Bienvenidos a Caguas Cocina. Hoy nos acompaña Emilio Izaguirre. Bienvenido, Emilio. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, gracias a Dios. Aquí, gracias por la invitación y a disfrutar de este almuerzo. No, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos asadito y tenemos entraña. ¿Qué preferís? Entraña. Entraña, por ok. Lo que comías en Escocia, tu plato favorito, pero escocés. Salmón. Salmón. Siempre saludable. Sí. ¿Es el plato que más le gusta allá? No, es el plato que más me gusta a mí, siempre el salmón. Trato de comerlo aquí hasta 3 veces por semana y es el que más me gusta, pero también la carne, ya la carne es muy rica, el cordero, también la entraña, también allá es muy famosa, pero yo creo que para mi gusto, el salmón siempre me ha gustado. Excelente. Pues vamos a tirarla ahí al grill. Lo veo aquí bien mandadito, como que lo voy a poner a probar, está como, se mantiene a distancia. Es que cocinar, yo no cocino nada. No, pero está como zaguero experimentado, así guardando la distancia, sí, sin apretar, viendo si no es necesario. cómo es. Ah, Sí. bueno, está bien, está bueno. Y empezamos esta plática con Emilio, o continuamos esta plática con Emilio, hablando sobre la niñez de Emilio. ¿Cómo fue? Siempre me gusta preguntar sobre la niñez de un invitado, porque me dice mucho, fíjate. Sí, no, fue muy linda. Yo creo que me recuerdo que yo crecí ahí en el Pedregal, el barrio de Trinidad. Ahí crecí toda mi niñez. Ahí en el Pedregal, ahí empecé jugando en el campo del Pedregal. En la escuela Perú fue que yo siempre estuve de primer grado, segundo, tercero, siempre estaba en el equipo de fútbol. Me recuerdo que había física en la escuela. Yo a mi papá no le pedía tenis, no un par de tacos. Yo iba a la cancha de cemento con unos flamingos y los tenía gastaditos y después pedía al profesor que había equipo, la Perú siempre ha tenido equipo de fútbol y después íbamos al campo del Pedregal a jugar contra las otras escuelas. Y gracias a Dios así, la Perú siempre compitió contra varias escuelas y siempre ganábamos. Y ahí fue donde me miró Don Guayo, en Don Duchic. Me firmé, me acuerdo, a los 9 años, 8 años ya estaba federado, que nos metían 11-0, 10-0 todos los equipos, porque eran jóvenes de ahí de barrio. Sí. Y a los 6 meses me recuerdo que Honduritas pagó como 22 balones o 22 pares de tacos a Don Duchic. Ellos lo agarraron y de ahí me fui a entrenar con el Infoc. Ahí siempre muy niño para entrenar con Jesús Arteaga. Y luego él vendió la categoría Olimpia y entonces me vendieron a FBO, estuve casi 4 años en las menores de Olimpia y feliz porque ahí estaba, mi papá trabaja en Infoc, él es instructor de electricidad, entonces salía de la escuela o del colegio, ya estaba ya en primer curso y me iba para el Infoc y me estaba ahí con él viendo cómo daba clases y así estaba cada día, quería que así fuera, que entrenara ahí, entrené en todas las canchas del Infoc. Y esa fue la niñez mía, siempre fue estudios, escuela y fútbol. Todo el campo de tierra de aquí de Tegucigalpa, jugaba en el Birichichi, en la isla, en todos los campos. Luego después, ahí con los del barrio, siempre jugaban burocráticos. Y me recuerdo que de muy niño siempre me gustaba jugar con mayores y siempre me involucraba ahí, me metía en el campo de La Vega, de Las Brisas. Y jugaba delantero, me recuerdo, siempre me llevaban y me metían y anotaba goles y siempre ahí era rapidito, ahí siempre le ganaba la espalda a eso y ahí sí fue donde me fui creciendo, la niñez mía siempre, gracias a Dios bien y me entiende, y gracias a Dios Dios me apartó de muchas cosas que pasan en la calle y ahí fui creciendo. Contame de eso que me platicabas, de lo que la calle te expone y de lo que te lograste alejar. Bueno, me recuerdo que, me entiende, en la calle donde yo me crecí, usted que sabe todo el mundo ahora qué es lo que representa ese barrio, en la Trinidad, el Pedregal, todos esos barrios de ahí, La Vega, que hay muchas maras, mucha mala influencia, y me recuerdo que ahí uno salía de la casa y estaba el alcohol, las drogas, estaba eso, y me recuerdo que todo el mundo le ofrece a uno eso, le ofrece, probar algo, probar esto, y gracias a Dios yo siempre decía, pues no probar porque yo era físicamente, ¿me entiende?, fuerte, entonces siempre alguien me dijo a mí que si yo probaba el cigarro o algo, no iba a rendir, no iba a tener resistencia, y yo siempre trataba de estar en primero, de correr, y gracias a Dios eso, y luego las maras que ya venían empezando, me recuerdo en el 98, y
y 99 y empezaron las maras ahí fuertes en esa zona y gracias a Dios, Dios me alejó bastante. Me recuerdo que mi mamá me llevó a la iglesia porque sabía que estaba ahí ¿me entiendes? La gavía, eso lo jala a la calle a uno de joven y gracias a Dios eso de conocer a Dios a los 13 años, ahí me ayudó bastante porque ya tenía un temor de saber qué era lo bueno y lo malo y miraba que muchos jóvenes que crecieron conmigo asaltaban a las personas, ya eran asaltantes y los mataban, entonces eso... ¿Y vos te dabas cuenta de Sí, eso? claro, yo miraba... ¿Y te los encontrabas en la calle? Sí, los encontraba o miraba a gente que hacían tiroteos, como decimos, y ahí pasó eso, ahí y gracias a Dios no pasó conmigo eso, gracias a Dios no tuve un problema. Pero tuvo que ser difícil porque te encontrabas a un muchacho con el que creciste desde niño y ahora te lo encontrabas haciendo algo que seguramente te impactaba. Sí, fue algo muy duro, ¿me entiendes? Porque me recuerdo que cuando yo salí de Honduchic, ahí casi la mayoría hicieron 18, lastimosamente. Entonces yo después ya no me subía al Pedregal, entonces yo pensaba que yo era de otra banda y sabiendo que mi sueño era llegar a ser jugador profesional, entonces yo pensaba de que como yo estaba ahí en medio del territorio de ellos y de la otra mara, entonces ellos pensaban que yo ya era de la otra banda porque no subía donde ellos. Y a veces después, cuando ya empezaron a enfriarse las cosas, yo subía a jugar burocráticas con ellos en el Alemán y en el Tiluarque, ¿me entiendes? Pero mi sueño siempre fue de niño crecer, ser futbolista, ¿me entiendes? Estudiar, porque mi papá estudió en Alemania, él 4 años, y esa niñez también fue muy dura de no tener a mi papá por 4 años, y así fui creciendo y fui madurando tan joven que luego después ya a los 14 años FO desapareció. Vino Motagua y me ofreció 500 lempiras, don Olman Zapata. A los 14 años iba al colegio e invitaba a todos mis compañeros. ¿Cómo que 500 lempiras al mes? No, pero el billete llegaba ahí, invitaba a los frescos, a la repostería, todo. Sí, entonces mis compañeros ahí yo los invitaba y yo iba a jugar a las canchas, iba a ganar y todos los profesores de técnico Honduras me iban a traer a las canchas y me decían que el fútbol no me iba a dar nada, que el fútbol no me iba a dar de comer, que mirara lo del papá, que era estudio, que era mi papá, como él también es maestro ahí fue en el técnico Honduras y después en la tarde en el Infoc. Entonces él me decía que mirara el ejemplo, que él era inteligente en dar clases, era uno de los mejores en su área. Debuté con Domínguez, me recuerdo, contra la universidad, en contra del profe Diego Vázquez. Esos jugaron en Dalí, si no me equivoco, ¿verdad? En Dalí, sí, el 4-0 me metieron y ahí me recuerdo que ahí pasé una era de aprendizaje muy buena porque fue con jugadores grandes. Me recuerdo que estaba Clavasquín, Ninro, Junior, Iván, Jocón, Amado. ¿Y quién era el regañón ahí cuando vos llegaste? Porque hay uno que es el que regaña al cipote que llega. La mayoría, me recuerdo que... ¿Todos te regañaban? Todos me cocorroneaban, a mí me cocorroneaban. Por favor, muchachos, no es tampoco así, hombre. Elmer Montoya, me recuerdo que una vez yo... Me quedó eso contra España, yo tenía 17 años y me recuerdo que me metieron de titular contra España y yo fallé un gol, porque yo jugaba de volante izquierdo, yo siempre fui volante izquierdo. Y me recuerdo que le pegué al marco y le pegó en la cara a Junior y era perdimos 3-2 y me dijo, wow, güero, hijo de tanta, ¿cómo te vas a fallar esa? Y le digo yo, y entonces yo le contesté, ¿me entiendes? Y antes uno no le podía contestar a un mayor, es cierto. Uno tenía que respetar grande porque ahí sí venían los cocorrones, como decimos. Entonces yo crecí con eso desde muy joven, de respetar al mayor porque sabía que no me cocorroneaban o no me dejaban entrenar, los mismos mayores. Pero dicen que los cocorrones forman carácter. A mí me ayudó mucho, ¿sí? A mí me ayudó muchísimo, a mí me ayudó de ver a un Iván Guerrero, de tener tanto profesionalismo, Amado, tan deseo de un ganador o Jocón. Entonces yo siempre decía de ser ganador, yo me acuerdo que yo entraba a los partidos con Primi cuando él volvió. En el 2016 yo tenía 20 años, cuando quedamos campeón, yo estaba en la selección, me recuerdo que regresé, era titular y cada partido que yo entraba yo quiero triunfar, quiero comprar mi casa, quiero comprar la casa de mi mamá, quiero sacarla ahí.
Y eso yo me mentía cada partido, pues, y tenía que ser el mejor físicamente en cada entreno, y eso siempre, mi mentalidad positiva siempre lo aprendí de ellos mismos, de un Ernaín, Arzú, que era el asistente, que lo regañaba a uno y fallaba un pase, ¿entiendes? Entonces así aprendí, estuve entrenando con el profe Diego, también él era el portero, entrené y aprendí, yo miraba con Noel, me recuerdo que me decía quédate, yo me quedaba centrándole a él, porque me recuerdo que estaba Toselo en Olimpia, que le pegara así como centro, como él le pegaba. Me recuerdo que me dejaba Domínguez así entrenando a los porteros, porque sabía el daño que les hacía Toselo a Motagua, y así fui aprendiendo, así me fui acostumbrando de ver a un Iván que se quedaba entrenando, yo me quedaba, y esos deseos siempre los tengo porque fue algo bonito lo que viví. De ser feliz ahora, de vivir y disfrutar. Granichino, café bien helado. Granichino, Delicioso, refrescante. Granichino, donde y cuando quieras. Granichino de espresso americano. Encuéntralo en tiendas de conveniencia, supermercados y coffee shops de espresso americano. Granichino. Llega la MLS a la pantalla de TDTV Plus. A partir de este 29 de febrero, te llevaremos los partidos de la emocionante Liga de Fútbol de los Estados Unidos, sus grandes escenarios, la intensidad desde la grada y sus golazos. Seguiremos de cerca a nuestros legionarios que lucharán ante grandes estrellas de cartel mundial. La MLS. Desde el 29 de febrero, por TDTV Plus. Ese intervalo que tuviste por Arabia Saudita, ¿te marcó de alguna forma? Tuvo que haber sido un choque cultural muy importante, porque de hecho, sobre todo para tu esposa, para las mujeres, es una sociedad muy restringida. No, para todo. Como cristiano yo no podía dar la Biblia, yo no podía leer la Biblia ahí enfrente de ellos, yo no podía orar, porque ellos tenían su oración, ahí es 100% musulmán, ahí no puede haber otra religión, no puede no haber hay nada. tolerancia. No hay tolerancia. Me recuerdo que yo andaba unas calcetas de recuperación con la bandera de Honduras, que se parece a Israel, y ellos son enemigos número uno. Entonces así fue tanto el problema que tuve a veces con los jugadores. Yo trataba de meterme así en la onda, tranquilo, hablaba con ellos, pero yo nunca negué que era cristiano, que amaba a Jesús, nunca lo negué, y siempre ellos ahí era el golpe con ellos, ya era algo que ya lo sentía, porque te provocaba un conflicto interno y era muy difícil. Entonces, y más lo de mi esposa, que no podía salir sola, que los niños en la escuela, ahí no había, en la ciudad donde estábamos era solo una internacional india, tenían que aprender todo indio, y muy duro lo que vivimos ahí. Fue tanto conflicto que estuvimos un año y no queríamos volver, y rescindí 2 años de contrato, y triste, no por eso, sino por haber salido del Celtic, porque me recuerdo que Brendan Rodgers me dijo: Emilio, no te vayas. ¿Por qué te vas? Sí, porque yo deseaba jugar. Me recuerdo que él me decía: aquí vas a jugar, aquí Kieran Tierney y todo el mundo te apreciamos, aquí es tu casa. Me recuerdo, pero yo quería, ya llevaban 7 temporadas en Celtic, 8 temporadas, y yo me sentí por 6 años titular. Me sentía que la gente, todo el mundo, y después vino algo, que vino el chico, es otra historia, del chico que a mí me lo dieron a los 13 años,
el Celtic, Kieran Tierney. Sí. Me recuerdo que los entrenadores, el entrenador que estaba me decía que lo aconsejara. Entonces él miraba todo lo que yo hacía, el entrenamiento, cómo comía, todo lo que yo hacía él lo trataba de hacer. Todo, hasta cómo corría, todo que yo me quedaba centrando, él se quedaba. Entonces yo lo agarré así como hijo, le decimos nosotros en fútbol, así lo apadriné, le decía, le daba consejos siempre. Y él era volante izquierdo también, pero él se hizo lateral por mí. Él se hizo lateral. Y entonces después... ¿Te admiraba? Sí, él me admiraba, fue un gran chico. Y luego él debutó, me sacaron a mí, me recuerdo, en 2016. Y después ahí le fueron dando oportunidad. A mí habían partidos que me metían de volante izquierdo, de contención, donde estaban lesionados, ahí estaba. Y si se lesionaba el chico, me metían otra vez. Entonces yo a veces me sentía, pero yo... ¿Y cómo fue esa sensación? O sea, ¿cómo lo manejabas? O sea, No. me imagino que había orgullo, al mismo tiempo de tristeza. Sí, había tristeza porque yo sí ya me había acostumbrado a jugar mucho en Celtic y lo peor de todo que yo le decía a los entrenadores, tengo esta oferta, mi gente llevaba ofertas de todos lados, me decía aquí, España, Inglaterra, entonces yo les decía, no, vos sos de aquí, no te vas a mover, mirá lo que has hecho con los chicos, mirá lo que lo otro, me decían otros, mirá los chicos cómo te admiran, cómo profesionalismo, porque me recuerdo que era el único jugador que no tomaba. Iban a la fiesta, a las reuniones, yo no tomaba, yo me iba para la casa. A las pretemporadas siempre hay una noche o una vez al mes de... Y tenemos que decir algo, esos escoceses sí toman. Toman mucho, Esos escoceses sí toman con ganas. Sí, entonces eso para ellos era un pecado de no tomar y yo me sentía... Y entonces ellos después siempre, en diciembre siempre hacían la fiesta de Navidad. Se iban 3 días a tomar los 3 días y a hacer fiesta y todo. Y gracias a Dios nunca fui, por casi 9 años, nunca fui a una fiesta. Siempre después del segundo año me multaron los 2 primeros años con 600 libras por no ir. En Escocia lo multan por no ir a beber con los jugadores. ¿Qué les parece? ¿Cuántos acá están pensando, me voy para Escocia a jugar ahorita? Recuerdo cuando me fui a Arabia, estuve una semana que hasta fue algo que me recuerdo muy bien, que Brendan Rodgers me dijo, fuck off, Emilio. Sí, como... sí. No, me dijo, ¿qué pensás? Lo dijo en ese término. Sí, lo dijo. Cuando dije en esa frase... No, me dijo, hey, ¿qué te pasa tu mentalidad? Vos sos de aquí, ¿qué vas a ir a hacer a Arabia? ¿Qué vas a ir a hacer allá? No, que quiero nuevos retos. No te vas a ir, profe, por favor. No, aquí te ocupamos mucho en todo aspecto, aunque no estés. El equipo te necesita. El equipo lo que motivas, porque yo me hice muy buen amigo de Colo Tauré. Ajá. Colo se retiró en Celtic de 37 años y después se hizo asistente técnico. Entonces yo me llevaba con Colo, ¿me entiendes? Yo pasé con muchos buenos jugadores ahí, con Van Dijk 3 años, con Wanyama, del Tottenham, tantos jugadores que pasaron por el Celtic que aprendí mucho y ellos aprendieron que ¿me entiendes? Que el profesionalismo, también todo eso les iba a ayudar. Y con Colo fue algo bonito porque había un nigeriano también central que me llevaba muy bien, Efi Ambros, también, y nos llevábamos y platicábamos mucho y eran de los que no tomaban, pero Colo era musulmán, Efi era católico y yo era cristiano y siempre había una parte de pelea siempre de nosotros. Había un conflicto. Sí, había un conflicto, pero bonito, sí. Yo creo que con respeto y todo. Y entonces me dolió haber salido ese momento porque Brendan Rodgers me dijo, y después cuando ya pasó eso a Arabia, Colo siempre me decía, mi hermano, ¿cómo está? No, quiero rescindir de Arabia, quiero volver, quiero ir a la MLS. Y viene, no, espérate. Y llamó a Brendan Rodgers, Colo, y le dijo, sí, vente. Fue cuando regresé. Ahí fue el regreso. Y entonces él me dijo, no, y él dio una entrevista, que el profesionalismo, Emilio, no cualquiera, un ejemplo. Él lo dijo, ¿entiendes? Entonces, así fue que regresé y ellos querían que yo siguiera. Después, él se va a Leicester.
regresa el que me llevó a mí, Neil Lennon, que está ahorita, que estuve 5 años con él y titular, y él me dijo, no, tú no te vas, porque yo tuve una oferta de Turquía en enero. El problema es que yo ya me quería ir, y me quería ir de Escocia, la primera de Arabia, porque yo tuve una estafa. En Escocia. En Escocia, de un agente colombiano, que me dijo, hay que invertir, pero usted no tiene que invertir, lo tiene que firmar, algo de impuestos. Me sacó mis impuestos, me daban mi dinero y yo se lo daba a él. Yo le di mucho dinero a él de mis impuestos, yo pensaba que era una inversión. Sí. Entonces después, en el 2017, a mí me empiezan a cobrar. Entonces ya cuando yo regreso ya me cae la demanda. Me cae la demanda y que tengo que pagar impuestos, entonces después yo contratamos un abogado y empezamos a decir que fue una estafa, pero ese es un proceso de un año, claro. Entonces yo ya tenía la demanda ya puesta, ¿no? Hasta que tiene que un año y todo, entonces así fue que empezamos a sentirnos tristes por eso, porque yo le llamaba a él y me decía, sí, ya voy a llegar, él vive en Colombia ahora, él vive en Londres, y él me decía, sí, yo le voy a ayudar, y nunca me ayudó, me dejó solo con eso, porque él fue el que agarró todo el dinero, y él sabía, pues, ahí tengo las conversaciones, las pruebas, yo las enseñé, las mostré, de que él fue el que me estafó. Y eso es lo que muchos jugadores nos ha pasado, pero, ¿me entiendes? No lo denunciamos, pues, o les va a pasar que se encuentra gente estafadora. Que se va a aprovechar. Se va a aprovechar, se aprovecharon de mí, me aprovechó mucho él. Y eso fue lo triste, lo que pasó. Por eso es que me recuerdo que yo me lesioné antes de Valencia, de la Europa League, aún así, con el tobillo así, me metió Brenda Rogers, porque Kylian Tierney estaba lesionado y Kylian Tierney estaba rebelde también porque él se quería ir. Ahorita sí lo compró el Arsenal, 50 millones creo de dólares. El jugador que vos El hiciste. jugador, sí, El él que me vos escribe formaste. todavía que, Sí. que está muy agradecido conmigo, que yo soy el giro. Qué bonito, ¿eh? Qué sí, bonito ahí eso. los mensajes que él me manda, Sí. algo que me motiva, porque él me dice que siempre va a estar, que él aprendió tanto de chico por mí. Y yo antes de los partidos que él iba a titular siempre lo aconsejaba. Métale, juegue rápido, métale. Siempre le decía, trate de agarrarle y centrarla rápido, y puso bastante asistencia, me recuerdo. Fantástico. Y así pues, Sí. y eso fue lo que por eso es que salí de Escocia. Momento de ser feliz ahora. De vivir y disfrutar. Granichino. Café bien helado. Granichino. Delicioso, refrescante. Granichino. Donde y cuando quieras. Granichino de espresso americano. Encuéntralo en tiendas de conveniencia, supermercados y coffee shops de espresso americano. Llega la MLS a la pantalla de TDTV Plus. A partir de este 29 de febrero, te llevaremos los partidos de la emocionante Liga de Fútbol de los Estados Unidos, sus grandes escenarios, la intensidad desde la grada y sus golazos. Seguiremos de cerca a nuestros legionarios que lucharán ante grandes estrellas de cartel mundial. La MLS. Desde el 29 de febrero por TDTV Plus. Si hoy tuvieras que ponerle fin a tu carrera, es válido decir, si yo digo, titulo así, el fútbol no le quedó debiendo nada a Emilio Izaguirre. ¿Me aceptarías ese titular? Sí, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, puchica, le estoy tan agradecido con Dios de que me recuerdo que muy joven, como le digo, en Motagua, 19 años ya era titular. Ya había quedado campeón contra Olimpia en San Pedro, que fue una bomba, yo ni me imaginaba lo que venía, pero mi sueño era estar en la selección. Después rapidito a la selección, jugar Copa Oro, me recuerdo. Me recuerdo que cometo un penal, esa Copa Oro, una anécdota, y Pavón me dice, puchica, vos hipote, mira, que para qué te meten.
Pavón. Y después al último minuto manda un centro y Costly, ni yo me la creía, yo andaba en el aire solo, pensaba que yo andaba en el aire porque estaba soñando cuando le mando el centro a Costly, el 2-1 a México. Estamos hablando del Estadio de los Gigantes de Nueva Sí, York, que partidazo aquel espectacular. sí. Sí. Entonces, y después de ahí, con ruedas, me quedé, jugaba en el Azteca, yo ni me lo creía, yo miraba a un David Suazo que venía, un Rambo que con su locura uno lo admiraba tanto, de Edgar, Amado, todos los jugadores que estaban afuera del extranjero, que Wilson se crió conmigo, jugamos mucho clásico, después estaba en el Tottenham en el 2008, 2009, y uno lo admiraba tanto, todos ellos, pues uno deseaba estar ahí en ese nivel. Y después clasificamos a Mundial, otro bonito momento en el 2009 cuando le ganamos a El Salvador y a los últimos segundos clasificamos, algo que estaba viviendo un sueño, pero no me imaginaba si yo siguiera con ese profesionalismo lo que venía para mí. Luego el Celtic me compra y rapidito me recuerdo que en la primera charla no hablaba inglés y Nileno me dice, baja aquí, pero era el que tenía que marcar al volante derecho, yo me posiciono como volante derecho. Los 6 meses y fui bomba. Me recuerdo en Escocia, vino el Manchester, ofreció, mi agente me decía, mira, el Manchester te quiere por tanto, pero el Celtic quiere $20 millones. ¿Y cuánto ofrecía el Manchester? Ofrecía $12 millones. Me recuerdo que cuando estaba chico tenía que ir a recoger las pelotas, eso también. Me recuerdo que yo limpiaba los tacos a los mayores, ahí van. Me recuerdo que era el último en terminar de limpiar la cancha, pero era el primero que tenía que estar en el bus. Tenía que salir corriendo a caminar porque si no me dejaban. Pero tengo una pasión aquí en Honduras de ayudar a los jóvenes como directivo de la federación, como directivo, sea donde sea, para ayudar a los chicos, que hay mucho talento. Pero me da mucho pesar que los niños entrenen en canchas de tierra. Hay un complejo en Real Tegus que no sé si lo he escuchado, una academia, que entrenan en cancha de tierra. Buenos jugadores, pero digo, aquí no van a aprender nada. Cuando uno va a ese nivel de allá arriba, de Europa, los niños a los 8 años saben controlar, pegarle bien al balón porque se entrenan en cancha sintética. Ya en Europa casi la mayoría de niños de 6 a 12 entrenan en cancha sintética para mejorar el pase. Ya que ahí se mejora el pase. Ya cuando van a una cancha de grama, esos se miran perfecto el pase, y ahí está la clave del éxito en el pase. Ahí se mira el jugador si tiene o no tiene. Y así es esa es la pasión que yo deseo ayudar a cada hondureño.